Son las 6 de la mañana, 57 minutos. A esta hora aquí en Noticias RCN arrancamos con la mesa ancha, este espacio en donde caben todas las opiniones. También la de ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales con el numeral Mesa Ancha. Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas que nos van a estar acompañando todas las mañanas aquí, más o menos sobre las 7 de la mañana en Noticias RCN. Daniel Briceño, Juana Afanador y Jorge Iván Cuervo. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo les fue con la madrugada? No, muy bien, aquí siempre contentos. Madrugando en Bogotá. ¿No muy bien o no muy bien? Muy bien. Ah, Muy bien, bueno, muy bien. porque así nos vamos a ver A todos esa hora los no hay días. mucho tráfico. Entonces... Sí, entonces uno llega rapidito. Llega rápido. Llega Y al que rapidito. Bueno, madruga, Dios le ayuda. sí, señor, eso dicen, y que los colombianos somos los más madrugadores. Vamos a ver. Bastante. Bueno, en este espacio hoy vamos a estar hablando tema obligadísimo del día, el último día de la legislatura. Arranquemos con esa sesión de ayer tan atropellada en el Senado de la República. Cannabis finalmente no se votó, está a punto de hundirse, pero además hay otra reforma que también estaría a punto de hundirse y es la reforma laboral. Juana, quiero arrancar por usted. Marita, un circo. Lastimosamente esperábamos que en este gobierno tuviéramos una bancada de gobierno y un Congreso mucho más a la altura, mucho más digno, pero nos encontramos ayer con un circo terrible en el que además muy posiblemente se hunde el proyecto de ley del cannabis por culpa de la no asistencia del senador Alex Flores, parte del gobierno, ¿no? De la bancada de gobierno. Entonces, pues primero, entonces se supone que es uno de los proyectos que el gobierno apoya. Entonces, Claro, además, hacen parte de esa agenda hacen parte de la progresista agenda, del exacto. gobierno nacional. Exacto. El congresista y senador que debería estar ahí para votar no está. Entonces Alexander López levanta la sesión y nos quedamos entonces con una sensación de una bancada desordenada, y que es hora que el presidente llame la atención y le dé un jalón de orejas a sus congresistas. Sí, pero además, Daniel, una sesión que no es demostrar, el presidente del Congreso ya, Alexander López sale, le gritan tramposo, digamos que no es solamente lo que se ve en esta sesión de la plenaria del Senado, sino también lo que se ha visto, por ejemplo, en el debate de la reforma laboral, en el debate de la reforma a la salud, como todas estas jugaditas para al final terminar pasando todos los proyectos, pero además de eso está pendiente la sesión de la oposición. Claro, mira, aquí el pacto histórico se convirtió en el Congreso en lo que siempre criticó. Entonces las jugaditas han sido la regla general de aprobación de las reformas. Pasó con los impedimentos en la reforma laboral y está pasando en este momento con Alexander López Maya, presidente del Senado, quien le está negando la sesión de la oposición en este momento y que por ley es un tema constitucional, tenía que dárselo hoy a la oposición. La oposición tiene el derecho de determinar el orden del día de la sesión de hoy, del 20 de junio, y si, por ejemplo, el senador Alexander López Maya hoy va en contra de la oposición y no les da la oportunidad de decidir si ellos quieren que, por ejemplo, el cannabis el cannabis o el consumo se apruebe o no se apruebe hoy, pues sería inconstitucional. Para mí, con la decisión de Alexander López Maya, ese proyecto se hundió anoche. Y es que viene, Jorge Iván, un tema muy complicado para este debate de hoy, porque es que tiene que ser aprobado, pero además sin modificaciones, porque no se puede ir a conciliación. Claro. Y además de eso viene la siguiente prueba, ¿no? En medio de todos estos debates, de todas las reformas, y es la Corte Constitucional. Esa es mi gran preocupación. Yo creo que digamos, el reglamento del Congreso, que aparentemente siempre es presentado como un tema de forma de menor importancia, eso es fundamental. La Corte Constitucional ha tumbado muchas reformas, muchas leyes ordinarias, estatutarias, reformas constitucionales, por no respetar los procedimientos, porque muchos de ellos son a veces garantías para las minorías. Entonces, yo creo que, y en eso estoy de acuerdo un poco con Juana, la inexperiencia de la bancada del pacto histórico ha contribuido a que buena parte de la agenda legislativa esté en riesgo o que de ser aprobada en la Corte Constitucional no pase la prueba. Y miren, aquí hay opiniones de todas, ¿no? De derecha a izquierda, y todas están coincidiendo en este momento en que sí se han hecho varios trámites que podrían viciar estos proyectos. Daniel. Pero yo creo que son inexpertos para llevar el trámite, pero son muy expertos para hacer jugaditas. O sea, ahí sí resulta que la bancada es muy experta para ir en contra de la ley, negarle a la oposición su vocería y su orden del día, y para hacer jugaditas con los impedimentos de recusaciones resultaron supremamente expertos. Entonces yo no creo que sean tan inexpertos, yo creo que son realmente un poco vagos, como lo que pasó con Alex Flores ayer, pero han resultado muy expertos haciendo jugaditas. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que dice Daniel. Y ¿no? más que inexperiencia a veces, pero sí en general ha sido una bancada inexperta, y no es la primera vez que pasan estas cosas, ¿no? Con esta bancada. Y una cosa que me parece muy grave es que esta bancada y miembros de esta bancada lucharon hace 4 años en el gobierno anterior por el estatuto de la oposición.
Entonces es muy importante que además democráticamente lo respeten. Ahora, debería tomarse en cuenta para la legislatura que viene. Yo creo que el gobierno tiene que moverse bien para que las mesas directivas, tanto en comisiones como en Senado y Cámara, Sí. cumplan un rol mucho más efectivo en términos de trámite legislativo. Daniel, en la reforma laboral hay muchos temas que, digamos, se pasaron por alto, muchas recusaciones que no se tramitaron o se tramitaron mal y usted tiene una nueva hoy, ¿no? Claro, primero hay que decir a la gente que aquí Ahmed Escaf, presidente de la Comisión Séptima, aprobó y negó recusaciones la semana pasada, dependiendo si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con la reforma laboral. Sí, de hecho lo que dicen es que, por ejemplo, la recusación de él es muy parecida, por ejemplo, a la de Jairo Cristo. La de Jairo Cristo se la aceptaron, no participó en el debate y la de él no la aceptaron. Claro, y lo peor es que, por ejemplo, está citado por la Comisión de Ética ahorita antes de la plenaria, porque, por ejemplo, la representante Mafia Carrascal votó sin que le hubiesen votado su recusación. Ella estaba recusada y votó sin que le hubiesen aprobado esto. Pero lo peor es que hay un congresista que debe ser recusado el día de hoy de la Comisión de Séptima, puesto que tiene un impedimento muy parecido a los que ya se aprobaron y él no se ha declarado impedido. ¿Quién es quién? El doctor Londoño. Y esa recusación la va a presentar usted en los próximos días. Posiblemente. Bueno, yo en todo caso yo quiero ya para cerrar este tema y pasar a nuestro siguiente tema y es preguntar, bueno, ¿quién pierde aquí realmente? ¿El gobierno, la oposición o Colombia? Porque es que hay de todas formas debates que sí se tienen que dar, ¿no? Más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con ese tema, el tema del cannabis, el tema de la reforma a la salud, el tema de la reforma laboral y lo otro es que no son solamente jugaditas, digamos, de las coaliciones de la coalición de gobierno, sino también de la oposición que dicen no voy a ir para que no haya quórum, voy a presentar tal recusación para que se demore el debate, ¿no? Juana. Y Jorge Perdemos Iván, aquí la para cerrar esto. ciudadanía. Somos nosotros y nosotras quienes perdemos en este momento y sobre todo quienes votamos por estas reformas que no están pasando. Pero yo creo que Marisa tocaba algo importante. Yo creo que hay temas de fondo en los que la sociedad colombiana sí tiene una expectativa legítima de cambio. Inclusive esa es la razón por la cual es elegido el gobierno. Pero a la hora de hacer el trámite legislativo hay que respetar las normas, hay que respetar las formas para cuidar ese procedimiento legislativo. Creo que ahí es donde se ha fallado y donde se tiene que mejorar en la próxima legislatura. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en esta sesión. Están entonces ahí, digamos, al borde del abismo estos dos proyectos, el del cannabis y el de la reforma laboral. Vamos a ver si tienen quórum y si se logra votar. Vamos a pasar al siguiente tema en la agenda del día y es esta polémica que se ha armado por esta propuesta del presidente Gustavo Petro de crear un fondo multidonante para financiar al ELN. Y dice él, para que dejen, por ejemplo, de extorsionar y de secuestrar. Quiero arrancar acá por Jorge Iván. Pues a ver, lo primero es que el comisionado Danilo Rueda dijo ese tema no se ha atacado formalmente en la mesa de negociación con el ELN. Esa fue una idea que soltó el presidente Petro en su viaje a Europa y lo planteó y dejó en evidencia que eso ya se había planteado en anteriores oportunidades. El mismo expresidente Álvaro Uribe reconoció que él en el 2006 planteó una idea de esa naturaleza y digamos es una figura que genera un poco de resistencia pero que no es digamos tan descabellada como parecería. Ahora, me parece que no es el momento de plantearlo, me parece que eso tiene que ser mucho más adelante cuando la negociación esté más adelantada, por ejemplo, cuando ya se esté pensando en desmovilización, en concentración. Un fondo multidonante en este momento es difícil porque, por ejemplo, el ELN sigue estando en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Entonces muchos países no van a querer meterse a eso y esa es un poco la distancia que tiene Estados Unidos frente al tema. Pero yo creo que ese es un tema en el que se va a volver a hablar más adelante cuando la negociación esté mucho más consolidada. Claro, es que el timing es muy importante también. Digamos, alrededor de este tema hay dos cosas muy importantes. La primera es que Oti Patiño dice, es inadmisible sostener un grupo insurgente. Es decir, él mismo está marcando distancia de lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Y la semana pasada, el viernes, el fiscal general dijo que eso era como una vacuna pública para todos los colombianos. Juana y Daniel, para cerrar este tema, porque tenemos que empezar a redondear y terminar con nuestro último tema. Creo que se malinterpretó lo que dijo el presidente, ¿no? El presidente dijo muy claramente que era una posibilidad hacia el futuro y hacia adelante, que es necesaria, ¿no? En algún momento para la reinserción y reincorporación de los combatientes, futuros excombatientes del ELN, es necesario tener una serie de garantías económicas sobre las que toca ir pensando y toca ir haciendo acuerdos multilaterales, ¿no? Claro. Contrariamente a lo que dice el fiscal, no es una vacuna a nosotros, son acuerdos con otros países, con procesos que toca empezar a pensar desde ya, pero estoy de acuerdo con Jorge Iván que el timing para tocar este tema públicamente cuando las mesas de negociaciones no están tan avanzadas no es el mejor.
Claro, además porque es que también se da esta declaración cuando se está dando en el país el debate de que el ELN dice que no va a dejar ni de extorsionar ni de secuestrar porque necesita financiarse. Entonces llega el presidente a decir vamos a crear un fondo multidonante, las personas asocian esto directamente, Daniel. No, aquí no hay ninguna malinterpretación, es una muestra de que el presidente y la agenda presidencial está supremamente desarticulado con lo que realmente está pasando en el gabinete. El presidente manda unas ideas a nivel internacional, el gabinete está en otra cosa y todo tiene que ver porque la paz total, nadie sabe en el país de qué se trata. El papel de Danilo Rueda, el papel de Oti Patiño son los papeles que son realmente cuestionados en este momento. La paz total hoy, y como le dijo el expresidente Juan Manuel Santos, no tiene un rumbo fijo, no sabemos para dónde va. Y eso queda demostrado cuando el presidente manda este tipo de propuestas a nivel internacional y las mismas personas de su gobierno vienen a contradecirlas. Aquí hay una contradicción no entre oposición y gobierno, sino entre mismos miembros del gobierno que se están mandando mensajes distintos. Para el presidente yo estoy seguro que esta idea es viable siempre y cuando pues, se toque en la mesa de negociación, pero sí lo dijo. Oiga, a propósito de esas declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, que el presidente Gustavo Petro está muy molesto, ¿no? Eso fue lo que dijo Gustavo Bolívar este fin de semana en una columna. Y ya vamos a cerrar esta mesa ancha con otro tema del día muy importante, y es que ahorita vienen la que se dice la marcha de las mayorías. Y yo aquí lo que me quiero preguntar es, ¿esto realmente es un pulso de algo? ¿Esto mide algo? Porque es que ya hay colombianos que estén a favor o en contra del gobierno nacional, están diciendo, ya no queremos más marchas. Voy a hacer el juego al revés y cerramos. Daniel. No, las marchas son muy importantes y sobre todo a medir la fuerza de la oposición y de personas que no están de acuerdo en las calles. Es una respuesta a la marcha de contratistas y funcionarios públicos y sindicatos del presidente Gustavo Petro de las semanas pasadas y sobre todo a un discurso fuerte y polarizante que echó el presidente en plena plaza pública, en donde atacó los medios de comunicación, atacó la institucionalidad, pero además le envió un mensaje muy negativo a la oposición. Creo que es una respuesta en la calle a lo que hoy está pasando y sobre todo nos estamos anticipando a las respuestas que va a dar el Congreso en las próximas horas. Juana. Yo celebro todas las marchas. Me parece fundamental en una democracia que todo el mundo salga a marchar a favor, en contra, porque sí, porque no, pero no le auguro muy buenas noticias a la marcha y a las marchas de la oposición en todo el país, simplemente porque la oposición en este momento no tiene un líder natural o una figura que recoja la insatisfacción posible ciudadana, ¿no? Entonces creo que va a salir gente, yo creo que en Medellín va a estar movida, pero creo que no es un pulso, como preguntaba Maritza, en el que se vaya a ver algo concretamente o que alguien gane, alguien pierde, no. Simplemente pues un ejercicio democrático de salir, tomarse las calles, que está muy bien. Si es pulso o no, lo cierto es que las marchas pasadas tuvieron 20.000 personas que estuvieron participando. Y Jorge Iván, para cerrar. Yo creo que se van a confundir los mensajes, digamos, cuando uno lee a los voceros de las marchas en las distintas ciudades, unos van a marchar contra el gobierno, otros van a marchar contra las reformas, que son dos cosas distintas, pero yo creo Otros que van a marchar contra Benedetti. Claro, lo que yo creo es que se van a jugar, especialmente en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, los liderazgos de lo que podríamos denominar la oposición o de la centro derecha de cara a las elecciones de octubre. Yo creo que ese va a ser el verdadero pulso. ¿Quiénes son los liderazgos visibles en esas ciudades en relación con... Si es que hay liderazgos visibles. Ya bueno, pero yo creo que va a estar eso Pues ahí mañana en eso. estaremos haciendo ese balance final de las marchas. A estos panelistas, muchísimas gracias, bienvenidos y gracias por hacer parte de esta mesa ancha donde caben todas las opiniones, las de ustedes también. Nosotros a las 7 de la mañana, 10 minutos, vamos a hacer una pausa para comerciales, pero ya volvemos con más aquí en Noticias RCN. Quédese con nosotros.